siempre en la comisión tratamos de, bueno, de darnos charlas entre nosotros, bueno, nos consultamos por problemas que tenemos y demás, que ese es un poco uno de los objetivos, ¿no?, de la comisión, e irnos capacitando. Y a mí me pasa que, bueno, por tener más años de trabajo seguramente, tengo como un poco más de experiencia y muchas veces llegan muchas preguntas de colegas al chat, al chat nuestro de la comisión. Y el año pasado, bueno, cuando surgió la idea de armar estos conversatorios, de buscar temas, y cada uno un poco fue ofreciendo lo que, bueno, lo que más, lo que le van pidiendo, ¿no? Entonces me pidieron a mí si podía hablar justamente de este tema, y bueno, y yo me voy a animar, teniendo en claro, y que todos sepamos que yo no soy una experta ni en zoología, ni en fitopatología, ni nada de eso, sino que lo que yo voy a contar es mi experiencia, de qué forma yo trabajo, y de qué manera me parece que debieran manejarse los espacios, ¿no? Entonces yo armé un Power donde hay fotografías de algunos problemas que yo veo como los más recurrentes, donde los colegas hacen preguntas, o donde yo he visto que se trabaja a lo mejor incorrectamente, o que por ahí con una respuesta exagerada, ¿no?, a lo que es el problema. Y bueno, y contarles de alguna manera la forma en que yo lo encaro, ¿sí? Entonces, les voy a poner aquí, espérense que voy a entrar a la primera diapo, esta es la última, aquí. ¿Se ve la pantalla completa? Bien. Bueno, el nombre era conversatorio, ¿no? El control natural de plagas del jardín. Para comenzar, acá yo pongo algunas imágenes de jardines, de espacios, que son espacios verdes, por supuesto, porque más que nada me voy a estar refiriendo a espacios verdes privados, a jardines privados, no tanto a espacios verdes públicos, que puede ser tema de otra charla, pero que tiene otra, digamos, para mí una forma de encararlo diferente, ¿no? Más allá de que la metodología puede ser la misma, de pronto cuando uno trabaja en un espacio verde privado, es más fácil, digamos, llevar a ejercer determinadas formas de control, porque uno tiene un contacto más directo con el dueño del jardín, o con quien lo mantiene, o a lo mejor uno lo está manteniendo. Entonces ahí creo que está más en nuestras manos dar soluciones a ciertos problemas. En cambio, cuando se trata de espacios verdes públicos, ya estamos hablando de que tenemos que entrar a trabajar en un municipio, de que hay una secretaría o una dirección de espacios verdes, o de parques y jardines, lo que fuera, y que en general yo creo que sigue siendo también una materia pendiente, porque últimamente no se hace ningún tipo de control en el espacio público, ningún tipo de control. Y porque también por miedo se ha dejado, me parece, de hacer, y por ahí no está mal, porque si vamos a estar aplicando productos muy fuertes o que no corresponden a ambientes urbanos, bueno, pero le vamos a tener que dar una vuelta de rosca a eso. Volviendo a los jardines privados, pues vamos a encontrarnos con clientes muy diferentes, jardines de muchos estilos diferentes, espacios que son cultivados en forma más natural, espacios que son trabajados digamos, con especies que tienen mayores requerimientos. La complejidad es grande, pero siempre lo que vamos a tener en un jardín es que lo tenemos que considerar, por supuesto, como un sistema integrado, donde para mí lo fundamental es el suelo, ¿no? La condición de suelo, sobre todo eso, el nivel de fertilidad y que tenga ese ambiente, ese lugar, y con ciclado de nutrientes y mantenimiento de la biodiversidad en ese espacio. O sea, yo parto desde ahí. Ya sea que uno construya un jardín o que encuentre un jardín construido, me parece fundamental que podamos hacer un buen diagnóstico del estado del jardín y de las prácticas a las cuales ese jardín está sometido en relación a, por ejemplo, si se barre, si se viene con estas famosas,
¿cómo se dice? Barredoras, digamos, sopladoras, ¿no? Que son tan dañinas en los espacios verdes, si ha habido historia de uso de agroquímicos en ese jardín, si las plantas son jóvenes o viejas, si están bien seleccionadas, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero yo baso todo en el suelo, es decir, que cuando si tengo que hacer un espacio verde nuevo, un jardín, me voy a preocupar muchísimo en que los sectores que van a llevar, digamos, las plantaciones de árboles, de arbustos y de herbáceas, tengan tal vez una condición diferente a la donde va a ir el césped en cuanto a lo que es fertilidad, y estén también de alguna manera, por decirles, ubicadas de manera tal de que no sea complejo poder mantenerlas, ¿sí? Entonces, trabajarlas en forma agrupada y con las mismas condiciones ambientales para todas, para que eso no nos traiga problemas. Eso ya sabemos, ¿no? Todos los que hacemos jardines tratamos de tender en eso, pero creo que es importante que lo evaluemos, que nos detengamos y digamos, bueno, a ver, este espacio que tengo acá, realmente, ¿me estoy ocupando del suelo de este lugar? ¿Qué estoy haciendo con el suelo? Porque con las plantas puedo estar regando, pero ¿qué estoy haciendo con el suelo? Otro factor importante es, por supuesto, el clima y la estacionalidad en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es digamos, la evolución de un espacio y el momento en que uno comienza a trabajar. Cada estación tiene, digamos, distintas características y hay momentos mejores que otros para hacer distintos tipos de control, pero siempre teniendo en cuenta de que cuando aparece un problema en el jardín, ese problema tiene como un pico, como son seres vivos también, tiene un pico en cierta época del año y en otra época del año aparentemente puede parecer que ya no existe, ¿no? Entonces podemos no verlo en esa situación. De ahí que otra pata para mí importantísima en esto que es el control es poder hacer un monitoreo anual del espacio. Que si bien no estamos, si de pronto nosotros no estamos a cargo del jardín, la persona que se esté ocupando del mantenimiento debería tener una especie de bitácora, un cuaderno de registros, o mínimamente ahora que tenemos la tecnología, poder sacar fotografías de los problemas que van surgiendo, porque no sé si a ustedes les pasa, pero en general el problema siempre se repite y en la misma época del año. Es decir, se reitera, ¿no? Entonces a veces uno puede hacer algún tipo de tratamiento y resolverlo, pero nunca lo podemos resolver en el momento si estamos tomándolo solamente como un parche y una situación en que, bueno, aparecieron hormigas, ahora controlo y cuando veo un poco menos ya me olvido de que estaban las hormigas. Entonces, para mí, así como uno sigue la evolución digamos, de todo lo que es el jardín, tenemos que seguir toda la evolución de los otros seres vivos que componen el espacio verde, ya sea plagas o insectos benéficos, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar distintos tipos de jardines. Ahora vamos a encontrar muchos diseños que se basan muchísimo en espacios como más sueltos, que trabajan con plantas que son de requerimientos más séricos, ¿verdad? Donde por ahí no hace falta tanta fertilidad en el suelo, y donde yo lo que suelo ver, los problemas que suelo ver en este tipo de plantas, y me estoy refiriendo a santolinas, perovskias, estipas, gauras, lo que estamos viendo acá en las fotografías, es en general un muy mal manejo del agua, muy mal manejo del riego, ¿sí? Y un exceso de fertilidad en esos canteros. Entonces lo que suelo ver es mucho problema de, digamos, fúngicos, tal vez, ¿no? Supongamos las santolinas, que se les pudren todas las bases de las plantas y quedan solamente las puntas con follaje. Muchas veces también pasa porque por ahí los arquitectos o los paisajistas que no saben demasiado o no quieren esperar, o el dueño de casa no quiere esperar, entonces se planta muy amontonado, se planta donde iría una planta, a lo mejor se ponen tres, y si uno pensaba que las iba a retirar, no las va a ir a retirar, entonces empieza a haber una gran competencia, y sobre todo si empezamos con un suelo que lo hemos preparado, a lo mejor con un buen compost o materia orgánica buena,
vamos a tener una respuesta muy rápida de esa situación, pero después vamos a tener mucha competencia y ahí comenzamos a tener estos problemas que yo digo que veo que ocurren por hacinamiento, ¿no? Ya vamos a ver dónde vamos a encontrar de pronto enfermedades provocadas por hongos y vamos a encontrar también bastantes ataques de moluscos, ¿no? Sobre todo del miriápodos, bichos bolitas. Sobre todo cuando se trabaja con coberturas, con mulch de madera, por ejemplo, y se trabaja muy cerca de los cuellos de las plantas. Entonces, yo veo que se aplican ciertas técnicas y después se deja abandonado el jardín a seguir con las técnicas antiguas, entonces el jardinero que viene no sabe manejar lo que está ocurriendo. Y de nuevo, insisto, yo he visto que se aplica la misma cantidad de lombricompuesto, por ejemplo, a una estipa que a lo mejor a un rosal. Y eso con el tiempo seguramente nos va a traer algún problema porque estamos trabajando sobre, digamos, lograr un crecimiento descompensado en estas plantas que son xerofíticas, ¿verdad? Siguiendo digamos, dentro del mismo criterio, por eso me parece tan importante cuando uno trabaja poder agrupar las plantas. Es tan antiguo como cuando uno habla que empieza a hacer un jardín, pero yo veo que no se hace, de agrupar las plantas por requerimientos y realmente ubicarlas en los lugares donde tienen muy buena insolación, en el caso, por ejemplo, de las gramíneas, que como se han puesto tan de moda, yo lo que suelo ver es gramíneas estiradas, que no florecen, que se vuelcan, que se enferman en las bases, de pronto ataques ¿viste? A nivel de raíces, podredumbres, justamente por una situación de, digamos, de sombra, que están puestas solamente con el sol de la mañana, por decirles, ¿no? Y podemos tener, la imagen anterior también yo la ponía para recordar que uno puede tener jardines a lo mejor más relajados, donde un poco uno deje que las cosas vayan pasando y permita que haya un buen llenado, digamos, de los canteros con las plantas que uno decidió trabajar. Y después podemos encontrar jardines donde los objetivos son tal vez más estéticos o más buscados, donde la flor pasa a ser un elemento muy importante y donde hay digamos, una serie una sucesión de floraciones que es muy interesante de mantener y que yo lo digo esto y estas imágenes las pongo porque en estos lugares yo he encontrado problemas referidos a lo que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, en este cantero que vemos a la derecha, donde se ven los hemerocalifulva, estos amarillos, y por detrás hay Miscanthus sinensis variegata, y por delante estamos con lantanas. Bueno, ahí tenemos la misma preparación de suelo para plantas con requerimientos totalmente diferentes, si se quiere, ¿no? El hemerocalis ahí está requiriendo mayor cantidad digamos, se quiere de fertilidad para tener un poco más de floración y mejor humedad que lo que puede haber en el resto del cantero. Entonces, en ese lugar uno tiene que estar muy atento con el manejo si lo quiere mantener así, y ahí debería haber en ese espacio personal calificado para poder entender lo que está pasando. En ese jardín lo que siempre ocurre es el típico ataque de pulgón en los hemerocalis, que se los encuentra ya a fines del invierno, las plantas muy, muy atacadas, y después hay, digamos, si no se los controla enseguida, eso se nos va al resto digamos, de las plantas. Ese sería un problema, por ejemplo, el pulgón, que aparece mucho en primavera y está muy relacionado también a la falta de humedad en el suelo, cuando las plantas están con un déficit hídrico que, bueno, no les permite defenderse tal vez de ese ataque. Siempre decimos que las plantas sanas y en buenas condiciones es la mejor manera digamos, de controlar la sanidad de un jardín. Por eso yo les digo que parto del suelo y del estado hídrico en esa situación. Y después tenemos también, esta imagen la pongo para que tengamos en cuenta los estratos leñosos, es decir, los árboles y los arbustos, pero sobre todo los árboles que tenemos en los jardines, porque bueno, son los seres vivos que más tiempo van a durar, que probablemente los hemos encontrado en el espacio donde vamos a trabajar, o los vamos a incorporar, y son los que acarrean tal vez los problemas crónicos en el jardín durante toda la vida de ese jardín, ¿no? Y hay problemas que pueden ser severos o no. En el caso de las tipas, prácticamente vamos a tener en Córdoba siempre un problema relacionado con la chicharrita de la espuma,
que prácticamente es endémica en el ataque de tipa, y a mí me ha pasado de tener que hacer control, y si no controlan los vecinos, es como el caso de la cañada. Uno puede controlar una vereda, pero tengo los árboles del frente que están llenos de chicharrita, y bueno, y no, es imposible lograr un control adecuado para eso. La verdad que son situaciones complicadas, y sobre todo el año pasado hubo ataques muy severos de chicharrita, muy relacionados a las condiciones ambientales, ¿no? A lo que fue la sequía en la época en que las tipas estaban, digamos, terminando su ciclo foliar, volviendo a brotar y floreciendo. Ahí el ataque fue muy impresionante. Después les puedo contar un poco lo que hice. Y bueno, se me ocurrió ponerles problemas que yo he encontrado en espacios que yo he diseñado o que estoy llevando adelante. Y empecé por los estratos más bajos, por el tema del césped, por ejemplo. Un problema que estoy viendo bastante a menudo en Stenotaphrus secundatum en gramillón es el ataque de la chicharrita esta, del salivazo, que no sé si todos la conocen porque realmente no es muy visible. La ninfa de esta chicharrita, que es la que mayores daños provoca, se instala, no sé si alcanzan a ver a mi cursor, se instala en la base de los pastos, sobre todo en los pastos gruesos. También le he visto en Paspalum, por ejemplo, y le he visto mucho en gramíneas como Penicetum, como Paspalum, como... Sí, en los Vilosum he visto mucho también en los Miscanthus. Y acá estoy viendo, y estoy diciendo una de las primeras medidas, en el caso de los pastos, es que por la forma en que yo veo que se producen, que están dentro de, digamos, dentro de cubiertas en los viveros productores, tal vez para mantener mejor el estado del follaje o por una cuestión del riego, en ese caso se produce muchísimo el contagio de la chicharrita dentro de los invernáculos, ¿no? Entonces es muy probable que le estemos llevando nosotros al jardín en cualquiera de estas gramíneas, por lo cual yo siempre digo, revisen bien, sobre todo al final del invierno, miren los cuellos de las plantas y observen adentro, porque este bichito se mete por los cuellitos abajo y está casi a nivel del suelo, y es difícil verlo salvo que veamos la espuma esta que excreta, ¿verdad? Me ha tocado trabajarlo, y yo lo he trabajado en algún momento con insecticidas sistémicos, que la verdad es que no me ha dado resultado. Yo prácticamente no uso ningún tipo de agroquímico, sino que me baso mucho en lo que es manejo y mucho en lo que es monitoreo. Entonces yo en este jardín, que sé que en Stenotaphrus es sensible, apenas vi que algunas manchitas que se ven como unas manchitas amarillas, con un poco menos de color, que es distinto a lo que puede ser una, digamos, falta de hierro o el ataque de un hongo. Bueno, importantísimo ir al lugar para poder observar, pero quedarnos un buen rato mirando, y normalmente se ven los adultos que saltan, que son coloraditas, y saltan, en inglés le dicen grasshopper. Son unas chicharritas que saltan alto, salta como 40, 50 centímetros cuando uno va caminando. Bueno, ahí es cuando están a pleno, porque las ninfas comienzan primero. Es bastante difícil de controlar, y yo les diría que es una cosa que yo suelo hacer los tratamientos en pleno verano, que es cuando están atacando más que nada, no en invierno ni en otoño, porque como este pasto empieza a debilitar su crecimiento, yo le tengo que hacer una técnica de manejo que es bajarlo bastante, o sea, hacerle un corte bajo para poder exponer los insectos estos. Entonces, tengo que hacer una especie de escarificación con mucho cuidado, porque tengan en cuenta que el Stenotaphrus no tiene rizomas, tiene estolones, y si yo arranco mucho, voy a estar dañando muchísimo la trama. Entonces hay que ser muy delicado cuando uno quita la brosa, hacer un corte más bajo que el que hago usualmente, y en este caso yo, por ejemplo, he hecho tratamientos con tierra de diatomea, bastante fuerte, digamos con la pulverizadora, o trabajarla tierra de diatomea directamente sobre el césped algo húmedo, espolvoreando las zonas donde yo observo que hay mayor parte de ataque. He trabajado con eso.
Por otro lado, he encontrado también en este verano enfermedades fúngicas en gramillón. Yo llevé a la Facultad de Agronomía al laboratorio de fitopatología para que me identificaran bien, porque mi idea era trabajar no me voy a acordar ahora, micorrizas benéficas, digamos, para poder trabajar justamente con, ya me voy a acordar el nombre del producto, que no me lo acuerdo ahora. Entonces, que es un hongo también. Cuando me llevo la muestra al laboratorio, encuentran que hay este hongo que se llama Gaumenomyces y había Rhizoctonia, y el Gaumenomyces, cuando yo lo busco, resulta que es una plaga del arroz, ¿no? Que es una plaga bastante seria, que ataca arroz, y al gramillón lo hace pedazos, hace manchas muy grandes y avanza, ¿no? por todo el jardín. Y Rhizoctonia estaba junto con eso. Bueno, entonces, en este caso, el problema para mí surgió cuando el cliente cambió el ritmo de riego, porque veía que el jardín estaba seco, entonces aumentó mucho el ritmo de riego, pero regaba de noche y a la tarde. Entonces se mantenía mucho tiempo un jardín con sombra, que se mantenía mucho tiempo húmedo. Entonces, esa fue una de las primeras prácticas de manejo que yo le hice cambiar, o sea, cambiar el riego de horario, y no regar a la tarde, por ejemplo. Y le hice hacer una aplicación de azufre, de fungicidas con ¿era oxicloruro de cobre? No. Sí, no, azufre, y después que lo trabajamos con el azufre, hacer la aplicación de estas micorrizas benéficas que controlan a los hongos del suelo, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante porque las tengo ahí, yo el nombre no me lo acuerdo nunca, lo producen en las pecuarias y nosotros lo usamos para hacer las plantaciones también. Tricoderma, eso es. La aplicación de tricoderma, ¿sí? En ese caso nosotros lo usamos bastante. Tricoderma es un hongo, digamos, son hongos benéficos que controlan a otros hongos del suelo que perjudican. Y si bien se usan las plantaciones forestales para favorecer el enraizamiento, es bastante, digamos, eficiente en el control de hongos también en el jardín. Y un problema también que he visto a menudo en Stanotaphrus es esta cuestión de clorosis férrica, este amarillamiento que suele ocurrir por falta de un pH adecuado, y sobre todo pasa cuando los céspedes están establecidos hace poco tiempo, donde no se ha armado un sistema, digamos, raíz, hoja, todo que se vaya vinculando y se vaya integrando la materia orgánica del césped al suelo. Entonces los primeros años podemos encontrar clorosis importantes, y la gente tiende a hacer aplicaciones de nitrógeno, ¿no? De triple 15 o NPK o fertilizaciones que en realidad no ayudan para nada a la situación, sino que la empeoran. Ahí lo ideal es hacer tratamientos con productos que tengan hierro, ya puede ser el sulfato de hierro o los quelatos, ¿verdad? Y en Bermuda, en lo que está ocurriendo bastante ahora, y pasa desde hace mucho tiempo, típico febrero-marzo, el ataque de larvas de lepidópteros, la famosa isoca, que la gente se vuelve loca porque vos podés tratar en tu jardín, pero resulta que el vecino no lo hizo, y entonces se complica mucho el tratamiento. Siempre les digo que no se preocupen mucho, porque si el césped no está en malas condiciones, rebrota nuevamente, es como un corte muy agresivo, pero no está bueno que nos pase. Y después hemos tenido ataque de grillo topo y del gusano blanco, que yo lo estoy viendo cada vez peor en los jardines, cada vez más agresivo y difícil de controlar. Yo creo que en esto hay que tener mucha paciencia, porque los controles biológicos que se les puede hacer con hongos benéficos, por ejemplo, con hongos que los maten, ahora les voy a mostrar cuáles, llevan su tiempo y se deben aplicar en los momentos adecuados para que, digamos, lo que uno está aplicando, hongos o bacterias, sean, digamos, el momento sea el adecuado y no se nos mueran en el proceso, porque estamos trabajando con bioinsecticidas, digamos, por decirlo de alguna manera. En general, para los ataques de grillo topo, yo lo que les pido a las personas, a los clientes, a los que mantienen, es que
tratemos de establecer cuál es la zona donde hay mayor concentración de, digamos, de orificios o de entradas de grillos, donde uno ve que el suelo está más pelado, por ejemplo, y en esas zonas hacer los tratamientos, ¿sí? Después, el tema del gusano blanco, complicadísimo, que ahora les voy a mostrar un poco. Estuve investigando un poco, digo, para ver, bueno, a ver cómo lo agarro, porque ustedes vieron, siempre lo mejor es tomar la plaga en el momento en que está más sensible, ¿verdad? Entonces lo ideal sería poder eliminar a los adultos para que no desoven y tratar de controlar las larvas jóvenes cuando todavía no están muy enterradas. Y busqué información, allí, en cada una de las filminas donde yo tomo información, digamos que no es mía, está citado digamos, la fuente, y ustedes seguramente después van a tener grabado esto, así que lo van a poder consultar también. Y fíjense todos los estadios larvales por los cuales pasa, esto es en un campo de cultivo, pero en los jardines pasa exactamente lo mismo. Entonces, saber que hacer tratamientos en pleno invierno no tiene ningún sentido, que se van aplicando, digamos, podemos ser más eficientes si nos vamos acercando al momento en que las larvas ya empupan y pasan digamos, al estado de adulto, para poder tomar a los adultos de alguna manera y hacer control en ese momento. Pero para eso tenemos que estar muy atentos y monitorear mucho el espacio verde. Algo que yo he observado es que estos gusanos blancos atacan mucho más en aquellos jardines donde hay perros y donde a los perros se les da a comer alimento balanceado. No sé, pareciera una tontera, pero después averiguando vieron que los escarabajos son, digamos, les gusta la materia orgánica, la fecal. Y entonces donde están las fecas de los perros, ahí he visto cantidades de gusanos y de adultos, digamos, alimentándose y llevándolos digamos, para su ciclo. Entonces también, cosa que yo le he dicho mucho a mis clientes, levanten, no dejen que eso esté mucho tiempo, porque eso también sirve como de alimento o de atractivo para estas plagas, ¿sí? No les voy a leer lo que está en la diapositiva, lo pueden leer después, pero era un poco para recordarnos. Fíjense que dicen que cada hembra pone 30 huevos, ¿no? Y entonces la profundidad es entre 3 y 7 centímetros bajo la tierra, y a menudo repite las posturas, llegando a veces a 80 huevos, así que podemos llegar a tener unos ataques tremendos. Y en general, los ataques grandes son cuando uno se descuida. Es decir, cuando uno deja de atender al jardín, o cuando nos llama un cliente y me dice, ya no tengo más pasto. No tengo más pasto porque ya llegamos tarde, ¿no? Entonces, la prevención y el control temprano es fundamental para eso. Entonces, buscando el control natural y biológico para esto, para el Dilobordellus abderus, por ejemplo, dice que en épocas de sequía las larvas aumentan la profundidad en lo que se encuentra y disminuye el daño ocasionado al cultivo. Algo similar ocurre cuando las temperaturas son muy frías, es decir, cuando los climas son en lo que es una primavera, sobre todo un otoño húmedo y una primavera, digamos, que puede ser húmeda o con riego, ahí les estamos dando las mejores condiciones para que nos ataquen, ¿no? Los climas muy extremos, tanto el frío como el calor, un poco los deprimen. En cuanto a los enemigos naturales, ahí les hablo de esto de los hongos y las bacterias, que son los mecanismos más importantes para controlarlos, y también están relacionados, como les decía hace un rato, a las condiciones de humedad y temperatura. Entonces, cuando se van a aplicar este tipo de tratamiento, prestar atención a eso. Y también podemos encontrar parasitismo en larvas que están especialmente causados por mariposas, por himenópteros, y eso debe ser bien preservado mediante el uso racional de los insecticidas. Entonces, de nuevo, ya lo vamos a ver al final, para mí una práctica fundamental es mantener la mayor biodiversidad posible, porque seguramente vamos a encontrar agentes positivos que los vamos a matar si hacemos una aplicación como lo que veo que se hace y se recomienda. Normalmente se recomienda clorpirifos o alguno parecido, Keptrin, lo pulverizan digamos, con mochila, en el peor de los casos, que es tremendo. En el peorísimo de los casos lo he visto recomendado puesto en los tanques de riego, en las cisternas, para que eso tire a todo el jardín. Sigo escuchando eso, lo sigo escuchando. No es recomendado por ingenieros agrónomos, pero muchos jardineros
que han adquirido la práctica y tienen empresas, personas que no tienen formación y que trabajan así solos, hacen ese tipo de... El otro día me pasó eso con un jardinero, que me dijo, no, no, yo lo pongo en la cisterna. Entonces, bueno, imagínense ustedes el desastre que se puede llegar a hacer. Entonces hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Entonces, también tener muy en cuenta que las hipermetrinas, si bien son menos tóxicas en apariencia, provocan grandes daños a nivel de control de predadores, ¿no? Entonces podemos llegar a eliminar muchos aliados con esos tratamientos así generales. Bueno, y acá están las especies de hongos que pueden controlar a estos y a otros tipos de coleópteros y otros tipos también de lepidópteros. Y lo que se está vendiendo ahora, que yo conozca, es la Beauveria bassiana, que bueno, técnicamente es una bacteriosis que termina matando, digamos, a los insectos. Y como una muy buena noticia, yo no conseguí las fotos ahora, porque las tuve que borrar del teléfono. Una compañera mía de trabajo, que es arquitecta, me mandó fotografías de dice, ¿qué es este bicho? Era una cosa rarísima. Se veían cochinillas sobre quebracho blanco, y cuando yo lo empiezo a mirar, la cochinilla tenía toda una exudación blanca, grande, parecía como si fuera un gusano, una cosa así, y era un ataque de Beauveria. Natural, acá en Córdoba, en Villa Rivierindarte. Ella preguntó, cualquier jardinero, persona así, va corriendo a buscar la cipermetrina o lo que fuera y lo mata. Entonces hubiera sido gravísimo, porque yo digo, mira, déjalo, porque eso está en tu jardín, apareció en un ambiente que vamos a decir que Villa Rivierindarte todavía tiene árboles nativos, y aparece esto relacionado. Entonces, ¿qué mejor tener eso como inóculo para control en lo que es el barrio? Y se me ocurrió también para poder trabajarlo en arbolado público también. Bien, ahí tenemos el efecto que provoca las aplicaciones del hongo Beauveria bassiana. Hay otro más, yo no me acuerdo el nombre. Yo estoy trabajando había gente del INTA en Santa Fe, que le mandé algún material y lo estaban viendo. Hay dos cepas de hongos que están haciendo esto, por lo menos en nuestra zona. Y bueno, fíjense que bassiana debe aplicarse bajo condiciones propicias para su desarrollo, es decir, deben prevalecer condiciones idóneas en el medio ambiente, tiene que haber buena temperatura y humedad, y presencia que estén los hospederos, o sea, que esté la plaga objetivo, si no la vamos a perder, ¿no? Y se pueden aplicar mediante aplicaciones foliares, y lo más común, emplear formulaciones líquidas o sólidas, con pH 6 o 7, y con uso de trampas con organismos inoculados ya con el hongo, ¿no? Y se le adiciona a eso ferormonas como atrayentes, ¿sí? Para la Beauveria bassiana, que actúe, requiere ponerse en contacto con el insecto, de otra manera no se logra ninguna acción. Entonces tenemos que, si vamos a aplicar estos bioinsecticidas, probablemente hay gente que lo aplica y me dice, no me hizo efecto. Bueno, ¿cómo lo pusiste? Y en ese caso, el rol nuestro de ingenieros agrónomos es fundamental en ver cómo se hace la aplicación, cómo se controla y se monitorea, digamos, ese control. Allí debajo tienen la fuente para poder investigar un poco más sobre lo que les estoy comentando. También indagando, porque yo tengo muchos grupos jardín, gente que tiene jardines grandes, y yo los estoy sacando un poco del uso de tanto agroquímico, digamos, sintético, sobre todo porque trabajo con gente que está en el campo y enseguida pone CLAP en el jardín para solucionar la vida, y bueno, a mí me parece tremendo. Entonces, bueno, les muestro que hay en el mercado, por ejemplo, Ecomambo ha sacado, Mamboreta ha sacado toda una línea de insecticidas orgánicos, no sé si todos lo conocen o lo saben, no está tanto en venta, yo lo he visto en algunos negocios de Córdoba, sí lo he visto, se puede conseguir también por Mercado Libre. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias pueden conseguir, por ejemplo, los hongos estos, tricoderma, y esta en Ecomambo, por ejemplo, la está vendiendo. Hay otra gente que también lo produce. Bueno, en grama bahiana lo que he visto como más común es clorosiférrica, y se soluciona, ¿no es cierto?, con sales de hierro, con sulfato o con quelatos, pero lo que hay que mantener es una buena altura de corte, de nuevo, pobres los jardineros, para ir rápido, para que no los reclamen, generalmente ejercen cortes muy bajos, entonces dañan mucho toda la masa foliar del césped, y eso lo hace sensible también, digamos, a este tipo de clorosis, porque la planta tiene que volver a producir hojas y demás. Entonces
se complica, por lo menos hacer 4 aplicaciones durante el verano, sobre todo en los casos donde el césped está recién implantado. Ya de nuevo les digo, yo he observado que en lugares donde uno tiende a pensar que el pH es alcalino, lo he visto en las sierras, por ejemplo, en ciertas situaciones, gramas bahianas espectaculares, que lo que mejor les viene es que las corten poco. Es decir, cortes altos, eh, riegos normales, ningún exceso de riego, para nada, porque cuando se los riega en exceso, y sobre todo en sombra, empiezan de nuevo los ataques de hongos a nivel de follaje, y aplicaciones de quelatos de hierro durante el verano. No sé si todos conocen, pero en el caso que ustedes apliquen sales de hierro, sulfato de hierro, es importante hacer un riego posterior a la aplicación, porque si esto se hace en momentos en que hay sol, lo más probable es que probemos un quemado de las hojas, ¿no? Se van a poner negras. Así que se aplica y se lava, porque tiene efecto foliar y radicular. En el caso de las especies arbustivas, yo voy rápido, ustedes después si tienen preguntas las vamos charlando, ¿sí? Esto es como para abrir el diálogo. En el caso de especies arbustivas, lo que uno normalmente más ve es ataque de mosca blanca, o sea, lo difícil, lo complicado, ¿no? Mosca blanca, arañuelas, pulgones, que no son tan complicados, y cochinillas, que bueno, son un poquito menos complicados, pero tienen sus vueltas. Mosca blanca, siempre que yo encuentro mosca blanca, el cliente lo trajo del vivero. De nuevo lo mismo. Y hay ciertas plantas que tienen mucho ataque de mosca blanca, por eso pongo una duranta acá, porque la duranta es como típica, que la vamos a tener. Vamos a tener los laureles con cochinilla. Bueno, la duranta viene siempre, porque de vuelta, producida de la forma en que se la produce dentro de invernáculos, como es una planta que, no sé por qué atrae tanto a la mosca blanca, pero bueno, casi siempre la he encontrado así, ¿sí? Entonces, fundamental, controlar la sanidad de lo que uno está trayendo, ver dónde está comprando las plantas, y si llega al jardín algo enfermo, bueno, pues limpiarlo antes de que entre. En este caso, este espacio que estamos viendo acá tiene una situación de mucha competencia. De nuevo, cuando hablamos de la mala selección, estamos viendo ahí por debajo plantas utilizadas como bordura, cuando en realidad esa es una planta gigante que debería estar en otro lugar, y que de pronto funciona 1 año o 2 años en ese lugar, pero lo único que logramos ahí es crear situaciones de, digamos, de sombra, o de exceso de competencias, donde el resto de las plantas, si hay, por ejemplo, mosca blanca, o si hay cochinillas, se van a debilitar, porque van a llevar sus follajes todos hacia arriba, y van a ser fuente de ataque de estos bichitos. De nuevo, lo que yo veo es que en general cuando estos ataques ocurren son por descuidos, es por falta de un monitoreo adecuado, a lo mejor por falta de podas de aireación. Uno debiera podar los arbustos de manera tal que no se note nuestro paso, pero de que el sol entre dentro de las plantas para poder conseguir situaciones también de que corra aire. Acá, esta situación de acá es de mucho, digamos, de mucha de aire estático, de mucha quietud, donde ahí se pueden originar muchas plagas. Entonces, si de pronto uno debe mantener un jardín así, porque a veces en jardines pequeños nos pasa, bueno, ahí yo creo que la práctica de la poda y el monitoreo es fundamental. Y ahí arriba les puse en un cosito marrón los productos que yo tengo en el auto, que son los que yo aplico, ¿no? Tengo bolsas, yo compro por bolsas de 25 kilos, jabón potásico, que me ha resultado maravilloso. También tengo 10, 15 litros de jabón potásico en bidones, porque lo aplico muchísimo, sobre todo porque muchas veces los jardineros no los tienen. Entonces, bueno, yo llevo y le digo, no, acá tenés, aplica esto. El caldo sulfocálcico, que no es más y nada menos que el caldo bordelés. Yo compro el que produce la cooperativa Malvinas Argentinas. Entonces, la verdad que me ha resultado un producto maravilloso. Después les cuento un poco más, pero me estoy animando a usarlo en muchas plagas, y me está resultando muy bueno. Y bueno, y mi caballito de batalla, el alcohol de ajo, ¿no? Yo preparo muchos preparados naturales, pero sobre todo el ajo es el que no me falta nunca. O sea, yo tengo
mis envases con los dientes de ajo que voy agregando y el alcohol que le voy agregando, y tengo la tintura madre siempre lista para hacer las diluciones y aplicarlas. Me ha resultado muy bueno en el caso de pulgones y de mosca blanca, también de arañuela, la aplicación de jabón potásico junto con el alcohol de ajo en la misma mezcla. Y tierra de diatomeas he pulverizado, pero se me complica porque se me tapan mucho los pulverizadores, reniego mucho. Entonces, suelo aplicar la tierra de diatomeas una vez que he dejado, por ejemplo, pulverizadas las plantas, los follajes húmedos, a la tierra de diatomea la aplico en forma de talco, digamos, y que quede, en el caso de mosca blanca, que lleguen a tener contacto, ¿no?, con la mosca blanca. Entonces, para eso hay que sacudir un poco la planta, dar la vuelta y aplicar como con talquera sobre la parte de abajo de las hojas y sobre la parte de abajo de las plantas. Yo he visto mosca blanca, por ejemplo, en jazmín del cabo, en gardenia jasminoide, que, digamos, se repite y se repite, y el tratamiento ideal es lavar esas hojas cuando el ataque es bajo, y controlar con este tratamiento que les digo yo, ¿no?, con jabón potásico y alcohol de ajo. También me ha resultado, estoy pensando, para el minador de la hoja en los cítricos. Cuando vieron la mosquita esa, no, la avispita esa que destruye las hojas jóvenes de los cítricos. Bueno, ahí yo he trabajado mucho, por supuesto, sacando la hoja dañada, pero con la aplicación en este caso yo uso el jabón potásico, y después hago el jabón potásico con alcohol de ajo, y después hago entre medio aplicaciones del caldo sulfocálcico, que yo lo tenía como más en cuenta para el invierno, pero aplicando en dosis menores uno lo puede aplicar en forma foliar durante todo el verano, y es efectivo, por ejemplo, para larvas de isocas y demás. A mí el sulfocálcico me ha sido muy útil para control de chinche, por ejemplo, en tomate, en la huerta. Por supuesto que una vez por semana, la huerta mía recibe un baño de alcohol de ajo, ¿sí? Y cuando empiezan los tomates que son pequeñitos y que a veces son atacados por las chinches, lo que yo hago es directamente espolvorear los frutos para controlarlo. Bueno, hablando de pulgones, donde los he visto más problemáticos, más difíciles de controlar, es en las plantas perennifolias y sobre todo en las coníferas. Esto de que la gente dice que las tuyas se llenan de avispas, que las tuyas tienen moscas y que son sucias, en realidad se debe a que son atacadas ya sea por el pulgón del cedro, un pulgón gris, o por, digamos, cochinillas específicas, pero sobre todo pulgones, que se instalan en las puntas de las ramas jóvenes. Las vamos a ver casi siempre en cedro en las puntas. En primavera van derecho a los brotes, y uno puede confundir, a veces si uno no va por ahí con una lupa, o si uno viene medio distraído, hasta puede confundir el grosor de los tallos de las plantas por la cantidad de pulgones que hay, ¿no? Quedan gruesitos porque están todos ahí comiendo en las puntas. En ese caso, primero, como cuestión de manejo, es importantísimo mantener la hidratación de las plantas, es decir, no digo que no vaya a haber ataques de pulgones, pero por supuesto que las plantas se van a defender muchísimo más si están bien hidratadas y si están en un suelo bueno. Esto del monitoreo permanente para poder controlar, porque si uno los encuentra, digamos, en los estadios, digamos, cuando empiezan a invadir, es bastante fácil, tal vez con una mochila o con una moto pulverizadora, hacer una aplicación de jabón potásico sobre las puntas de las plantas. Si los árboles son grandes y son altos, bueno, ya se nos va a complicar bastante el control, pero he visto también que es importante la cantidad de coccinélidos, ¿no?, de vaquitas de San Antonio y demás que aparecen cuando esto aparece. Entonces, para mí, controlar dentro de mi práctica, lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Si no es que yo nunca me subí a la punta de un cedro para pulverizar, pero sí controlo mucho lo que son todas las partes bajas, hasta donde yo puedo llegar con la mochila, controlo bastante,
y a veces a la gente les hago regar. En los parques viejos les digo, bueno, a ver, en primavera hagan un riego intenso, inunden. Una vez cada 15 días, inunden. Que esos cedros viejos, que esos, también pasa en el caso de los robles, ¿no? Cuando empiezan a brotar, tengan buen estado, porque al final del invierno, vieron que los suelos nuestros están súper secos, entonces, bueno, ahí es donde vamos a empezar a tener ese problema con las plagas. Entonces, bueno, tratar de favorecer ese, para mí sería lo más importante. Otra cosa que he visto, miren esta fotografía, esto es en la zona del sur de Córdoba, ahí por la zona de la Bulaye, donde tenemos el problema de las napas freáticas altas. Yo digo que tener un parque en la Bulaye y en toda esa zona es dificilísimo, porque tenemos años en que hay, digamos, las napas están abajo y años en que las napas suben a 50, 40 centímetros y nos destruyen todo. Entonces, poder trabajar con leñosas o tener una permanencia de cierta vegetación es difícil, más cuando se ha desmontado tanto en esa zona. Yo ahí lo que observaba es que, y siempre le insisto a la gente, que para bajar las napas o para protegernos un poco de eso, planten talas, planten chañares, sobre todo los chañares, que lo he visto que toleran mucho esa condición. El chañar a donde puede irse de un bajo, se va, digamos, a una parte un poquito más alta. Yo la planto en un alto y va a ir invadiendo el bajo hasta donde pueda, y en ese, estoy hablando de estos ambientes donde hay más lagunas, ¿no? Donde las napas suben, y pueden llegar a controlar un poco el nivel de, digamos, succionando, ¿no? El nivel de las napas. En este caso, estos cedros que vemos acá sufrieron dos problemas: las napas altas y unos tremendos hormigueros que había debajo ahí de ese cerco, que el dueño de casa no los había visto, y porque la gente no puede creer que las hormigas pueden hacer esto, y sí lo pueden hacer. De pronto, en el fondo de un parque, en un lugar donde, estoy hablando de parques a lo mejor de 3, 4 hectáreas, ¿no? En un lugar donde a lo mejor en el invierno no me acerco mucho, o el hombre, el que corta el pasto, pasa y corta y no observa demasiado. Bueno, he encontrado así cedros fulminados por las hormigas. Entonces, bueno, en ese caso, si tenemos la ventaja de saber dónde está el hormiguero, bueno, hacer el tratamiento en ese lugar. Es todo un tema lo de las hormigas, porque yo creo que es lo que más se repite y lo más difícil de controlar si no somos pacientes en el control. Entonces yo siempre les recomiendo trabajar con poner barreras, trabajar con barreras, me refiero a las esponjas sí, las esponjas digamos, con los, ¿cómo se llama esto? Con acrílicos para que las plantas no puedan subir. Hay otro tipo de barreras, como unas que vienen en plástico, que son como unas sillas, unos pelos que uno pone contra la planta y se pegan bien y evita que la hormiga suba. A veces la hormiga pasa lo mismo, entonces hay que poner 2 o 3 de estas barreras. Y los cebos tóxicos, miren, les va a parecer una pavada, pero no saben lo que me resultaba a mí las cáscaras de naranja, tan pavo como eso. Es decir, de recomendarle a la gente, bueno, mira, cuando tomes el jugo, poné ahí cerca de esos hormigueros gigantes donde ves que esos hormigueros que hacen tipos de hormiga, digamos, en general, de estas que podan, las que hacen montículos y las que no, porque las cámaras abajo son diferentes en los hormigueros. Entonces, poniendo cáscara de naranja en los caminos, la hormiga se lleva el ollejo, ¿no? Y se ve que lo lleva a la hoguera, y probablemente por el ataque de penicillium, ahí dentro del hongo, de la hoguera, las va corriendo, y las he logrado correr, y la gente que se me reía me decía la verdad que tenía razón, así que yo se lo recomiendo. Y después he visto que se vende mucho, se está ofreciendo, no solamente que les dije, parezco promotora de, ¿cómo se llama esto? De mamboretas, no soy promotora, pero he visto que son los que lo tienen. El cebo de Beauvaria con arroz, que ya lo he visto también para aplicación en, digamos, plantaciones forestales grandes a nivel rural. Vienen en envases que ustedes los tocan, parece un sachet de leche todo blandito, viene ya el arroz preparado. Es algo que no es contaminante, y que las hormigas lo lleven al hormiguero, y bueno, son cebos atractivos y son muy eficientes.
Y después, bueno, ahí dicen que se aplica sin tocarlo en los lugares próximos a los hormigueros y demás. Esta foto que yo les pongo es porque es un tilo que las hormigas los tenían a mal traer, y bueno, y controlamos con Beauvaria, hicimos esa prueba, y con las barreras mientras tanto. Pero el monitoreo es permanente, porque cuando las hormigas detectan que se murió parte de la población, inmediatamente le llega a la reina el mensaje y empieza a producir más huevos todavía para poder, digamos, equilibrar la población. Yo digo que con las hormigas hay que convivir, bajar el nivel de plaga porque es bastante difícil, digamos, matarlas del todo. Y otro producto que yo he usado, que es un producto natural, es el residuo que dejan las hormigas, sobre todo las que hacen montículo. Ustedes cuando vean los montículos de las hormigas van a ver que hay toda una parte que tiene como hojitas cortadas, tronquitos cortados y demás, que tienen una determinada textura, y otra que es como de un color más marrón, que parecería un aserrín grueso, que eso es, digamos, los detritos de hormiga, puede ser, bueno, todo lo que ellas quitan del hormiguero como basura, como, no sé si será, sí, lo que no les sirve, bicho muerto, bueno, sale, o también puede ser, ¿cómo se llama esto? Materia fecal, los residuos de ellas. Bueno, eso aplicado en las plantas es impresionante también cómo hace que sirve de repelente. Yo en qué lo he trabajado en las huertas, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando veo un hormiguero grande, me voy con un frasco y junto todo ese material de caca de hormiga, le digo yo, que lo pongo en frascos y lo aplico cada tanto. Si llueve o si se riegan hay que volverlo a aplicar. Pero es algo que lo tenemos a mano y también tiene buen efecto. Bueno, donde también es típico que encontremos cochinillas es en fresnos y en lapacho, cochinillas de distinto tipo, ¿verdad? ¿Vieron la que tiene el escudo? Y en los lapachos, sobre todo, viene la canalada australiana y la otra, ceroplastes, ¿no? Bueno, de vuelta, el no controlar, el no mirar, el dejar que esto pase y esperar, digamos, no sé, dejarse estar, provoca que la planta tenga un ataque completo y después sea bastante más difícil el control. Entonces, fundamental en todos los casos el lavado de los troncos, ya sea la cochinilla coma, la que fuera, poder tratar de eliminar lo más posible los adultos y hacer aplicaciones de jabón potásico. Es muy bueno. Y el sulfocálcico también. Por supuesto que esas aplicaciones de jabón potásico van a ser mucho más eficientes. Se acuerdan que en la facu siempre nos enseñaban a trabajar cuando digamos, en la salida del invierno, comienzos de primavera, cuando la cochinilla, digamos, lo que están son las ninfas que tienen los escudos más chiquitos, más sensibles, y es mucho más fácil el control. Para pleno invierno probablemente tengamos que irnos a un sulfocálcico o algo bastante más fuerte, y en pleno invierno va a ser un poco más fácil, digamos, el control con sulfocálcico, porque como estas plantas son caducifolias, es más fácil ¿cómo se llama esto? El llegar a todo el árbol, y podemos trabajar con dosis más altas, ¿no? Con concentraciones más altas del caldo bordelés. Y esta, que no sé si todos la conocen, que yo la vi por primera vez en el cementerio Parque La Floresta, y fíjense que cuando la llevo a identificar, me habían dicho, bueno, cometieron un error en lo que me dijeron, porque ven que se ve un escudito ahí. Esto no sé si todos la conocen, es el sílido de los eucaliptus. ¿La han visto? El sílido de los eucaliptus es bastante silencioso su ataque. Cuando lo percibimos es cuando ya la planta está toda atacada. A nivel forestal está provocando daños importantes. Cuando ustedes los ven en apariencia parece una cochinilla. Hubo gente que lo confundía con un hongo, con una roya, nada que ver. Y llegaron hasta recomendar pulverizaciones aéreas digamos, en las cortinas forestales de esto, ¿no? Quien en algún momento me lo identificó fue muy gracioso porque levantó el escudo dijo que era una cochinilla,
levantó el escudo y del escudo salió el adulto, el bichito, que está por acá, que es ese cílido, y me dijo, ah, no, está parasitada, la dejemos. Nada que ver, o sea, no era una cochinilla parasitada, era un cílido que esto lo que hace es provoca una gran defoliación en los árboles, y hay años en que atacan más que otros, ¿no? Y provoca daños importantes, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a estudiarlo un poco más, se llama, qué nombre difícil, Glycocapsis brimblecombei, que es el cílido de los eucaliptus, que esto aparece, ¿no es cierto?, en Australia, probablemente allá tenga un control biológico, ahí están viendo cuál es el ciclo del bichito, dura 20 días, ¿no?, que depende de las temperaturas. Bueno, y se nos cruzó para este lado, y la verdad es que al provocar también el debilitamiento de los eucaliptus, yo me refiero más que nada a las cortinas, que es donde más se aplica, también los hace sensibles a ataques de, digamos, a otro tipo de problemas, ¿no? Hace un tiempo con Jackie Yusso, con la profe de silvicultura, tuvimos que hacer un informe, lo encontramos, se buscó bastante información. Parecía que no había agentes naturales de control en Argentina, pero después yo revisando, ahí tienen también la página donde yo estuve buscando, dicen que el control químico es muy poco efectivo, porque los árboles son inmensos, porque es muy difícil llegar, digamos, con la concentración que tiene que llegar hacia la hoja, porque tendríamos que estar pulverizando al ambiente un insecticida que no le haría bien a ninguna parte del, digamos, del ambiente. Como este bichito se oculta bajo un escudo, es difícil también llegar, y bueno, esto que les cuento de que pueden afectar a otra plaga que puede ser benéfica, ¿no? Entonces sí, de vuelta se habla de un control cultural que consiste en un manejo silvícola adecuado que tiene que ver con las podas, ¿no? Lo que hablamos, lo mismo para los jardines. Raleo, ríos sin exceso, evitar la dispersión del material infestado, hacer quemas y demás, pero sobre todo detectarlo, saber que lo tenemos, ¿no? Entonces, se puede además controlar con trampas amarillas para monitorear la plaga, estas también son atraídas por trampas amarillas, y así realizar un seguimiento del proceso y disminuir la dispersión de los adultos, ¿no? Y acá te ponen como otra alternativa algunos parasitoides, y acá los nombran, son himenópteros, que pueden controlar, dicen, del 30 al 80% de la plaga. Y ahí arriba en la diapositiva les pongo la fotita del bichito del himenóptero este que controla, y es como para llegar a decir, bueno, fíjense que si uno hiciera una aplicación de un insecticida general y este himenóptero lo llegamos a tener, pues lo vamos a terminar. Entonces, lo ideal sería favorecer, digamos, la aparición de este microhimenóptero, que acá lo pueden ver un poquito más. Fíjense que ahí está la página donde saqué esto. Es un parasitoide. Vieron que los insectos benéficos son o predadores o parasitoides. Hay quien se come la presa y hay quien la parasita. En este caso, este bichito, esta avispita, parasita digamos, al cílido, que se momifica, como el mismo caso de los pulgones cuando ejerce esa momificación. Entonces, estas larvas, estas ninfas momificadas, sirven también digamos, de inóculo para el resto, digamos, para que continúe la evolución de los bichitos estos, de los parasitoides dentro del mismo árbol, ¿sí? Digamos, los escuditos estos miden 5 o 6 milímetros, son pequeños, ¿no? Bueno, otro problema que he visto común y preguntas que me han hecho incluso gente acá de la comisión es este tema del pulgón del sauce. Allí hay también una fotito, esta la saqué de internet y estaba re buena, digo, bueno, le pido permiso y ahí la tienen en la imagen citada, que ataca tanto a los Salix humboldtiana como al sauce criollo y a este que le dicen sauce eléctrico, al eritroflexosa. Sobre todo eritroflexosa, que también, pobre, es bastante atacado por esa enfermedad fúngica. Vieron que es un complejo de hongos que le pone negro los tallos. Ahora puedo hablar también de eso. El pulgón también ayuda a que eso se favorezca, ¿no?
Yo tenía un caso exitoso de uno de mis primeros, digamos, incursiones en el alcohol de ajo fue en un sauce llorón que estaba sobre un lago, en un hotel, un estanque que tenía gran cantidad de carpas y entonces no se podía controlar el sauce, digamos, este pulgón, que provocaba prácticamente una lluvia, porque es bien grande, no sé si ustedes lo conocen, si lo tocan tiene como sangre, es rojo cuando uno lo rompe. Y bueno, yo le dije al jardinero, no se anima, hagamos un caldo grande de ajo y le apliquemos. Bueno, él lo hirvió al ajo y hizo una aplicación divino. El hombre como me ayudó en hacerlo y fue impresionante. Controlamos rapidísimo y todos los pulgones cayeron al agua y los peces se los comían, o sea que ya está, fue un problema menos. Entonces bajamos mucho la población y el año siguiente se repitió el tratamiento, pero mucho más temprano, entonces se consiguió bajar mucho y tener muchísimo menos problema con este pulgón del sauce. Relacionado también a los sauces, esto que les cuento de este hongo, no sé, es un complejo de hongos que cuando vamos a detectar que la planta que empieza con una podredumbre apical en los tallos que como que va bajando, y es como una carrerita, ¿no? de este hongo con todo lo que es el crecimiento de la planta. O sea, no se terminan de morir los árboles porque son rápidos y hacen ramas nuevas, pero el hongo se sigue manteniendo. Eso viene mucho de vivero, tiene que ver mucho con la clonación que se hace, digamos, cuando uno produce estas plantas, se producen por clones. Yo lo que les recomendaría es nunca comprar salicáceas en esta época, siempre comprarlas a raíz desnuda al comienzo de la primavera, porque es donde podemos asegurarnos mucho más sanidad. Un sauce, un álamo que se pasó el verano en una maceta, no va a estar bien en esta época. Es muy probable que tenga raíces enroscadas, o que se haya clavado, o que se haya agarrado en el camino alguna enfermedad fúngica y no se lo haya controlado. Entonces, lo ideal para mí es asegurarnos la sanidad de la planta en el momento de la compra y que la compra o la adquisición o la producción sea a principios de la primavera. Bueno, después el famoso bicho moro, que yo lo he visto en los jardines haciéndole mucho daño a esto que se usa tanto ahora, ¿no? A todo lo que son estas liriopes, variegado, el liriope mayor, el liriope, todos estos, que uno lo usa mucho por el follaje, son muy atacados por este coleóptero que se alimenta el adulto digamos, de los bordes de las hojas y las vamos a encontrar todas como con muescas alrededor de la hoja, ¿no? Yo para este tipo y se me repite, ¿no? Todos los años lo vuelvo a encontrar. Lo trabajo con tierra de diatomea, porque la tierra de diatomea es muy eficiente en los insectos que se mueven y en los insectos que son, digamos, en los estadios en que los insectos son blandos. Como es un producto económico, es seguro, por supuesto uno tiene que aplicarlo con guantes, tiene que tener puesto barbijo, alguna protección en la boca y en los ojos, porque las mucosas las puede afectar, pero como estos se refugian durante el día en la base de las plantas, abriendo las plantas y aplicando así en forma de talco, digamos, la tierra de atomeas, puedo controlar bastante. El alcohol de ajo también tiene su buen efecto y el sulfocálcico en dosis muy bajita, se usa el 5%, también tiene buen efecto. Tengo un amigo que tuvo la paciencia de juntar varios de estos, a hacer una especie de caldo con los bichos muertos, que eso se usa mucho en agroecología, y pulverizar con el caldo de estos bichos muertos, y la verdad que también tuvo muchísima éxito en el control. Bueno, cuestiones ya más generales y típicas, como los pulgones, ¿no? No solamente en los árboles, sino en este caso en las crasas también, que suele ocurrir cuando uno tiene las plantas, sobre todo en situaciones de media sombra, o a lo mejor con exceso de fertilidad, y bueno, hay pulgones que prefieren y atacan bastante, porque las crasas tienen gran cantidad, digamos, de agua en sus tejidos y a los pulgones esto les viene muy bien. Acá tenemos a la derecha un típico caso de abandono, de falta de control, donde ahí lo que está haciendo falta es un buen lavado, ¿no es cierto?, una buena poda, y la aplicación de ajo, nada más que con ajo ahí
en los intersticios, que esto llegue bien abajo y un poquito de tierra de atomía, ya solucionamos el problema. Otra cuestión que he visto esto en bulbines, cuando hay un exceso de fertilidad y un exceso de plantas, en este caso esto era la salida del invierno, esto era digamos, en un lugar donde recibía riego de aspersión, y fíjense la clorosis que produce este exceso de humedad, simplemente por la muerte digamos, de las raíces de estas plantas, y porque había un gran ataque en la base cuando uno abre, por esta cuestión también de tanta oscuridad y, digamos, y cerramiento, un ataque bastante importante de bicho bolita. Bueno, ya llegando al final, un poco para hacer un resumen de lo que hablaba, para mí las mejores medidas de control, sobre todo cuando uno mantiene una relación con el jardín durante mucho tiempo, o dejar en los planes de manejo, cuando uno termina en el jardín, dejar un plan de manejo muy claro donde haya mantenimiento de fertilidad y ciclado de nutrientes. Acá yo me estoy basando mucho en todo lo que tiene que ver con las prácticas de la agroecología, digamos, llevadas a la jardinería. Eso es lo que yo intento hacer, resignificar las prácticas en este tipo de espacios. Entonces, el hecho de que exista un lugar donde uno pueda compostar la materia orgánica que hay, digamos, que uno cicla de los jardines, el barrido de hojas, el corte de césped, en el caso que haya que hacerlo, fundamental para volver digamos, a reponer la fertilidad en ese jardín, con los nutrientes propios de ese jardín. Seleccionar bien las plantas que sean sanas en vivero, mantener un buen estado hídrico del suelo, dejar espacio para atraer fauna benéfica, trabajar con islas y corredores de flores y con plantas nutricias que sirven de refugio para los insectos benéficos, permitir, digamos, en el jardín el establecimiento de plantas, sobre todo aquellas que tienen hojas pequeñas, que tienen mucho néctar, y plantas que tienen mucho polen y que sirven para ciertos estadios de los insectos predadores, como pueden ser todas las apiáceas. También trabajar con, por ejemplo, alisos. En el invierno se puede trabajar mucho con las mostacillas, las colzas, es decir, permitir que este tipo de plantas con flores pequeñas tengan islitas dentro del jardín para que podamos tener esto, ¿no? Los tréboles de carretilla, por ejemplo, yo he visto en casa sobre los tréboles, alimentándose, a veces he visto hasta 30 mantodeos, tata Dios, ¿no? Estos bichitos que son tan predadores, digamos, sobre las flores del trébol blanco, alimentándose también, calculo yo, de ese néctar, no lo sé. Dar espacio a plantas nativas, que, bueno, ya sabemos, ¿no? Seguimos con el concepto de mejorar o de aumentar las posibilidades de la biodiversidad en el jardín, entonces dar espacio a que las plantas nativas tengan su fauna asociada, y no solamente me voy a referir a los insectos, sino también a las aves, a los tiránidos, a todos los que son pequeñitos, como sean las curucuchas, sí, sobre todo las curucuchas, que son las que se meten a alimentarse adentro de las plantas, dejar espacios para que se puedan hacer nidos en el jardín. No aplicar insecticidas de síntesis, o al menos no los generales que pueden llegar a matar algo que a nosotros nos está interesando y que no nos dimos cuenta de que lo teníamos. Hacer monitoreo permanente, que para mí es fundamental. Bueno, de nuevo, la buena selección en viveros, y poner en valor todas las prácticas de la agroecología, que es un poco lo que yo he estado diciendo hasta ahora, ¿no? Acá les pongo algunos ejemplos de insectos predadores, seguramente todos ustedes los conocen, pero muchas personas no diferencian, entonces esto es hacerles entender a los jardineros, o al dueño de casa, que cuando ve un bichito de este tipo, una ninfa de este tipo, no es un cocodrilo, no es, no sé, algo grave, sino que es justamente un estadio de los coccinelios, que son tan eficientes en lo que es el control de áfidos, ¿no? De pulgones y de cochinillas. Cuando veamos formaciones de este tipo, por ejemplo esto que parece una cosa espantosa, eso es una crisopa, esto es huevo de crisopa, si observamos con cuidado vamos a ver
por ejemplo, en plantas donde hay moscas blancas, yo he visto mucho el establecimiento de crisopas sobre las mismas hojas donde están las moscas blancas. Ahí tenemos el adulto de la crisopa, ¿no? Estas son distintas formas. Estos serían parasitoides de las que, digamos, controlan pulgones y tal vez los cílidos estos de los eucaliptos que les he nombrado. Acá tenemos algunos insectos predadores de distintos grupos, como himenópteros. Fíjense que podemos tener, así como tenemos chinches, la nesara, que puede ser complicada, fíjense la cantidad de himenópteros predadores buenos que podemos tener. Por ejemplo, Orius, yo lo he visto sobre roble. Vieron que los robles, las hojas son atacadas por fumaginas, porque hay cochinillas. Bueno, les he visto muchísimo trabajando sobre roble. Después los coleópteros, bueno, los más conocidos, todas estas, Eriopsis conexa, Cicloneda, Hipodamia, eso ya es algo como más conocido. Y los dípteros, que por ahí no los identificamos tanto, pero tenemos gran cantidad, y neurópteros como las crisopas estas que les estaba contando. Como anécdota les puedo decir que unos estudiantes que ya se han recibido en la facultad, no sé si Lautaro estará acá, porque él estaba creo que dentro de la comisión también, ellos estuvieron en un tiempo, era un chico que estaba terminando la facultad y un chico que estaba haciendo la tecnicatura, estuvieron a cargo del mantenimiento del jardín del Chateau, ¿no? Del parque del Chateau. Y nosotros insistimos mucho en la facultad, sobre todo en espacios verdes y en la tecnicatura con esto, y los chicos se pusieron a mirar y empezaron a criar, porque encontraron dípteros benéficos, encontraron en agapantos y en rosales, dos dípteros distintos que pudieron sacarle fotografías y pudieron identificarlos y lograron, digamos, mantener como un monitoreo y saber que esos insectos los tenían sobre las plantas y advertir en el manejo de no aplicar, por ejemplo, no sé, aunque sea una simple cipermetrina, o a lo mejor también algún insecticida, digamos, natural, pero que sea general, que tampoco sería bueno, una tierra de diatomeas en un lugar donde uno puede llegar a tener ninfas de neurópteros, ¿no? Entonces, bueno, ser muy precavidos en esa cuestión. Esta diapo se la pedí prestado a la gente de la Facu, de la Cátedra de Zoología Agrícola. Bueno, acá tenemos algunas plantas hospedantes y alimenticias de predadores benéficos. ¿Se acuerdan que yo les contaba? Y acá tenemos el ejemplo. Esto es en casa. Esto es el trébol blanco. Ahí tengo también, esto es una foto de invierno, porque eso que se ve ahí es albergillas, que uno siempre se olvida de plantar. Nativas, palo amarillo, ¿sí? Muy, muy benéfica, ¿no? Atrae mucha fauna nativa buena. Las apiáceas que les recomiendo, las colzas también, hay muchos trabajos en el INTE de Santa Fe de cómo sirven como cultivos trampo las colzas. Nos pasó también en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en ensayos con ajo, de encontrar que cerca de los lugares donde teníamos de alguna manera invasión de colza, el ataque de pulgón en ajo era muchísimo menor, porque estaban todas sobre las colzas. Y en esto yo recuerdo cuando en la facultad nos decían, en la época que me tocó cursar a mí, que por ejemplo en los montes frutales había que sacar todo lo que había y dejar solamente digamos, los frutales para poder hacer bien los controles, porque si dejamos, por ejemplo, las apiáceas o las crucíferas estas, iba a haber ataques de insectos, y realmente los pulgones se quedan ahí, no salen de ese lugar. Pero fíjense qué mal aprendido, no sé, mal aprendidos, digo yo, porque en realidad todo lo que, digamos, los conceptos refrescados de la agroecología, porque no son conceptos nuevos, esto se sabía y se trabajaba, donde si yo en una mesa tengo a lo mejor 40 tipos de alimentos distintos, probablemente voy a probar un poco de cada uno, pero si a mí me dejan uno solo, lo más probable es que todo el mundo se vaya a comer eso, que es lo que ocurre cuando eliminamos todo lo que son estas plantas hospedantes y alimenticias, ¿sí? Bueno, y acá saqué del INTA, de un catálogo que tiene el INTA de productos, digamos, naturales, con las plagas que controla y el nivel de toxicidad. Yo la abamectina no la uso, solamente trabajo con todas las otras.
Y acá sí, fíjense que se nombra, por ejemplo, no les nombré nunca, pero el aceite del árbol del té, que es el NEM, no, sí, el aceite de NEM es un aceite que se usa mucho, el Bacillus thuringiensis, que hay que saber también utilizarlo, pero que es muy, muy bueno. El extracto de ajo, que bueno, acá parece que te lo venden como comercial, pero uno puede tranquilamente hacerlo a nivel doméstico. Y fíjense todo, digamos, el espectro de control que tiene eso. Después la tierra de diatomeas, que es otro producto que yo uso, está citado también para mosca blanca, pulgones, chinches, ácaros y hormigas. Y no, hormigas no he tenido tanto éxito. Me han recomendado aplicarlo con agua dentro del hormiguero, no sobre la hormiga, porque no le hace nada, sino trabajar con pulverizaciones, no pulverizaciones, sino como si fueran, sí, espolvoreos dentro del hormiguero. Esa es un poco la forma de trabajarlo. Se aplica con agua en el hormiguero. Y después la tricoderma también, que eso se aplica para control de hongos en el suelo. Entonces, bueno, acá te nombran Rhizoctonia, Phytophthora, Phytium, Alternantheria. Bueno, es bastante amplio el rango de control de tricoderma. Para mí es un descubrimiento poder utilizar esto, porque la verdad que favorece también toda la, digamos, la colonización de hongos benéficos en las plantas nativas, sobre todo. Yo trabajo mucho con plantas nativas en jardines, y cuando se aplican fungicidas en césped, por ejemplo, desequilibramos todo el sistema. Creo que esa era la última diapositiva. Ahí está, ahí terminé. Excelente, excelente, Anita. No sé si hay algún experto acá me va a querer matar, porque yo por ahí no soy ni botánica, ni nada, ni zoóloga, ni nada, sino que es lo que conozco, ¿no? Lo digo con toda humildad. Hablamos todo el mismo idioma, así que bueno, nos entendemos. Bueno, si quieren paso a las preguntas. Ahí Pablo Gabriel había hablado de tricoderma y había levantado la mano. ¿Querés que te dé la palabra, Pablito? ¿Estás por ahí? No fue. Sí, acá estoy. No, me había equivocado, pido disculpa, apreté cualquier botón por no ponerme los ojos, y bueno, pero es más, no me animo a preguntarle nada a Ana, por las dudas, así que... No, preguntar, si no, esto es un conversatorio, entre todos nos vamos a ir, seguramente alguno de ustedes tiene alguna otra técnica. Vos sabés que, bueno, ya que estamos, pregunto, ¿qué va a hacer? Dijiste ajo, caldo de ajo. Sí. Vos sabés que probé, puede ser que haya salido o es mera casualidad agroecológica. Probé ajo con hormiguitas muy chiquititas, domésticas, dentro de la cocina de casa, sí, con filetes de ajo, y los reciclaba el ajo con agua tibia, y ese caldito tibio lo volvía a poner y empapaba los lugares donde veía que salían, no volvían. ¿Puede ser o es sí, mera totalmente. coincidencia? No, sí, porque es muy repelente. Bien. Lo que después tiene me lo el producto comía, es que, claro, es tener que repetir, digamos, lo que tiene este producto es que uno tiene que repetir, porque justamente, digamos, de alguna manera los insecticidas de síntesis tienen un poder residual mayor. Entonces, en este caso, en lo que son las prácticas agroecológicas o lo que es la permacultura, es mucho más necesaria la presencia, digamos, de nosotros en la persistencia de los tratamientos que uno haga. Claro, claro. Ahí alguien preguntó sobre nematodos, si tengo alguna experiencia. Yo lo que te puedo decir es que cuando yo tengo que comprar, por ejemplo, margarita africana, sobre todo margarita africana, la amarilla, o las Euriops, también me pasa con Impatiens, Impatiens, como es la alegría del hogar. Como eso se reproduce agámicamente y muchos viveristas lo hacen, para mí es la forma en que más se dispersan los jardines los nematodos. Y con ciertos frutales, ¿no? O sea, con frutales, digamos, de un origen poco conocido, donde no hay un control bien del pie con el cual uno está trabajando.
Pero a nivel, digamos, jardín, yo las he visto ahí. ¿Qué es lo que más se recomienda para esto? Primero, si vos tenés nematodos en un lugar que vos podés identificarlo, por supuesto tenés que retirar la planta y quemar todo. Si pudieras hacer en el lugar donde vos encontraste los nematodes aplicaciones de agua muy caliente o demás como para poder quemar algo, levantar temperatura en el lugar, y dejar el lugar sin plantas durante mucho tiempo, cosa de que se mueran por inanición, sería un poco la forma. Y también algo que se recomienda mucho en la agroecología y que sí da resultado es el cultivo de tagetes y caléndulas sobre todo. La caléndula, el nematodo se va a la raíz de la caléndula y te serviría como planta trampa. Entonces vos lo que tendrías que hacer es tener la paciencia de tener estos cordones o plantas trampas de caléndula y levantarlas cada tanto y directamente eliminarlas, porque ahí te vas a llevar los nematodes. Entonces yo a veces a la gente le recomiendo, cuando tiene frutales, que le ponga caléndulas alrededor y que le ponga tajete. Excelente. Ani, tenemos otra pregunta que preguntó Fernando, ¿dónde consigue el sulfato de hierro? No, eso es sencillo. El sulfato de hierro, los quelatos de hierro, lo puedes conseguir en cualquier vivero. Vamos a hacerle acá publicidad, tenemos colegas, por ejemplo, en Sembrar, hay muchos productos. El otro día yo estuve en Sembrar hablando con la chica que está a cargo de las ventas y tiene una buena cantidad de productos agroecológicos, digamos, y yo les nombré algunos, dije, bueno, vamos a ver si los conseguimos. ¿Por qué digo ahí? Porque están en lugares donde va la gente a comprar para los jardines, entonces no podemos estar vendiendo agroquímicos, sobre todo cuando no están tan probadas las toxicidades y cómo se aplican. Pero ya mismo, mira, hasta aunque te puedes ir al ICI y conseguir sulfato de hierro en bolsas, pero también los quelatos de hierro, que son bastante eficientes porque entran mucho más rápido en proceso, los puedes conseguir en viveros. Y otra cosa que puedes usar también, hay que tener más paciencia, a mí me resultó maravilloso, es el pudín de ortiga. Es decir, la ortiga elaborada, el pudín se aplica, se elabora, yo no le puse ninguna receta porque el INTA tiene montones de recetas, busquen ahí que van a encontrar, si quieren después por privado les paso lo que nosotros hacemos, pero cosechar ortigas, ponerlas en baldes con agua y dejarlas 15, 20 días revolviéndolo hasta que tenga un olor espantoso y pulverizar ese caldo es bárbaro. Y otro producto que es muy buen fungicida, y la ortiga sirve mucho para las rosas, porque en rosas te da hierro y controla mucho mancha negra. Y en otro tipo de fungicida natural que también nos ha dado muchos resultados, le digo porque está aprobado por los grupos jardín, por gente que ya lo está haciendo como costumbre, así como yo les digo el ajo, es el caldo que uno prepara con equisetum. También es muy bueno. Bien. Acá preguntan también, el taco de reina puso Claudio, que también actúa sobre nematodos. Bien, gracias Claudio. Después pregunta Cristina, ¿cómo controlar cochinilla en el laurel? Ajá. ¿Cuál laurel? ¿El laurel de adorno o el laurel doméstico? Cristina. Bueno, debe ser el laurel de doméstico. El doméstico ahí. Cuando ya está muy atacado, yo lo que suelo recomendar es una poda drástica y dejarlo que rebrote, para que ya tenga las hojas limpias. Porque a veces da mucho trabajo limpiar las hojas. El eliminar, digamos, inóculo, poder trabajarlo, tal vez, yo no sé si es un árbol grande, yo conozco, el caso que yo te digo es un árbol que tiene ya como 5 metros de alto, gigante, y ese lo solemos agarrar con la, ¿cómo se dice esto? Con la hidrolavadora. Se le pega una muy buena lavada y después una aplicación con mochila, con ajo, así seguido, en el momento en que empiezan, digamos, los ataques. Y si no, una poda drástica y permitir el rebrote nuevamente. Porque no las podés dejar, porque incluso cuando uno las va a usar, si la hoja está con cochinilla, tampoco es agradable. Entonces, por eso yo digo, una buena limpieza es la poda. Total, responde bien a eso.
Bien, muy bien. Después, María Alejandra pregunta que cómo se prepara el alcohol de ajo. Y es sencillo, eso, yo lo que tengo ya es una botella oscura, pintada, la botella de, la que yo uso es de Citric, que la tengo como forrada con un papel, ahí pongo cabezas de ajo, le rompo el ajo y digamos, lo deshago y pongo los ajos un poquito rotitos así, los meto adentro, le pongo 1 litro de alcohol, medio litro de alcohol, lo tapo para que no se me evapore, a la semana ya tenés la tintura madre. Y después le vas incorporando ajo y alcohol, yo lo he hecho así. Es una costumbre, vieron que los hábitos dicen que después de 2 meses, ¿no? Un hábito ya se forma. Bueno, yo ya lo tengo ese, porque uso muchísimo. Bien. Después Karen pregunta cómo controlar la arañuela roja en tomates. Bueno, es bien difícil, porque la verdad que yo he tratado, creo que es una cuestión ambiental importante, ¿no? Aparece en plena, cuando hay mucha sequía. He visto que hay tomates más sensibles a arañuela que otros. Por ejemplo, el cherry común lo he visto más fuerte que otros tomates. Este año yo he cultivado distintos tipos de tomates, muchos de semilla agroecológica y tomates, qué sé yo, tomate negro, tomate amarillo, tomate no sé cuánto, y todos esos más raros, la arañuela me los hace pedazos. Entonces, bueno, primero buscar una variedad que vos sabés que va a resistirlo. Después tener la paciencia de eliminar las hojas atacadas y ponerte un plan de trabajo. El ajo es muy bueno para arañuela junto con la tierra de atomea. También te recomiendan el sulfocálcico. Pero ahí tenés que hacer control cada 3 días por lo menos, hacer estas aplicaciones. Yo siempre recomiendo buscarse un pulverizador pequeño en el caso de los jardines, porque a veces a uno le da fiaca ir a buscar la mochila, el peso. Entonces yo tengo de varias medidas. Tengo la de 25, que no la uso casi nunca, o de 20 litros. Tengo una de 5, y tengo una de 3, y una de litro. O sea, la que más fácil me resulta es la de litro, que la tengo siempre preparada, y cuando salgo al jardín salgo ya armada con eso. Entonces, ahí es como más fácil, en mi casa. Y si uno va a hacer una visita a un jardín, probablemente tiene que bajarse del auto con eso, ¿no? Si es que quiere, o advertirle. Acá el mejor aliado es el jardinero y el dueño de casa. Y otra cosa que les quería decir respecto a los tomates, es que también es muy importante hacer un buen manejo de la tomatera, donde vos tengas que aplicar compost en la base de las plantas. Prácticamente cuando la planta inicia su crecimiento necesita de mucha fertilidad, no le hace nada a la planta de tomate que vos le aporques o le traigas compost. Y hacer, digamos, la poda de en las axilas para que no se quede la planta muy compacta, y eliminar hojas también para que entre sol en toda la planta. Bien. Los jacaranda. Sí, ahí Diego pregunta si que están siendo nuevamente atacados en esta época por la chincha del encaje. ¿Alguna recomendación de control que dé resultados? Vos sabés que yo, una cosa que estoy haciendo ahora es en mis proyectos no pongo más jacaranda. Hasta tanto no saber, digamos, porque estoy viendo que en toda la Argentina está siendo un problema, y que hay zonas que van siendo colonizadas cuando no ha habido inóculo. O sea, no sé, yo estoy viendo Mirta ahí en Villa del Totoral, no sé si habrá llegado. ¿Sí llegó? A la miércoles. Probablemente venga con plantas en vivero también, no sé cómo llega. Acá la verdad es que en Ciudad Universitaria los ataques han sido tremendos, es un problema a nivel de arbolado urbano serio. Yo empezaría, si tuviera que hacer tratamiento, digamos, agroecológico, yo la trabajaría con el sulfocálcico, con pulverizaciones con sulfocálcico, porque las tenés concentradas en un lugar de la planta. O sea, lo que pasa es que hay que armarse con mochila pulverizadora o moto pulverizadora, hay que, digamos, o si no, armar andamios, o poder subirse al árbol con trepa y desde arriba del árbol hacer las pulverizaciones. Pero si no logramos algo, digamos, en común, nos va a pasar como con las plagas de los olmos. O sea, se nos va a ir ya se nos está yendo y no se está haciendo nada. Yo le recomendé a una clienta justamente un lavado de la planta con
la hidrolavadora lo que más pudiera o después de una lluvia, y aplicar el caldo sulfocálcico en las puntas de las ramas, que es donde está el ataque. Aparte hay que detectar, yo por ejemplo he visto que en Ciudad Universitaria hay algunos que están atacados y otros no. Entonces, y el que fue atacado un año, al año siguiente vuelve a brotar, pero la cochinilla, la chinche se mantiene sobre esa planta. Entonces, yo controlaría sobre la planta atacada y sobre las que están en los bordes, haciendo, digamos, prevención. Genial. Así es complicado poner. Sí, sí. Bueno, no veo más consultas o preguntas o comentarios en el chat. Si alguien quiere hacerlo en forma oral, está abierto, puede simplemente activar su micrófono y comentar si desean. Si no, estaríamos terminando con el conversatorio. Esto lo estoy grabando, queda grabado y va a ser subido en el canal de YouTube del CIAPC. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Claudio. Claudia. ¿Cómo van? Excelente la exposición, muy contento. Tengo una consulta. Mencionaste que comprabas el caldo Bordeles en la cooperativa de Malvinas Argentinas. ¿De qué forma viene presentado? Viene formulado, viene líquido y viene en botellas de 1 litro. Yo, mira, lo compro, no quiero hacerle la gente de Yuyupa, que vende verduras agroecológicas, también tiene toda una línea para huerta y para control de, digamos, de plagas, y ellos le compran a los chicos de Malvinas Argentinas y lo revenden ahí. Así que podés entrar en la página de Yuyupa y buscar ahí toda esa parte. Tienen Bokashi, que no lo he nombrado, pero me parece una maravilla el Bokashi para hacer mejoramiento de fertilidad. Tienen el sulfocálcico, tienen el jabón potásico. O sea, están, y tierra de atomías creo que no, pero estos 3 que te digo, seguro que lo tienen. Y lo bueno es que son productos económicos. Te estoy hablando que un sulfocálcico a lo mejor te cuesta 500 pesos, 1 litro. Ajá, sí, dura bastante. Y dura bastante, sí. Muchísimas gracias, Ana. De nada. Acá preguntan qué es más específico para cochinillas, si el alcohol de ajo o el jabón potásico, o qué es más efectivo. Yo los uso juntos. Andrés. Yo los uso juntos, pero también depende de la época del año. Digamos que si estamos en invierno, tal vez yo, y fuera cochinilla, suponte en árboles, que no puedo, o sea, limpié y tengo que terminar, a él le haría una buena aplicación de sulfocálcico concentrado. Lo mismo, viste, para carpocapsa, en frutales, ¿no? Entonces yo lo trabajaría así, bien fuerte en invierno, porque vos podés trabajarlo con una dosis alta, una concentración alta, perdón, y después ya llegando a la primavera bajaría el nivel porque se puede ser fitotóxico, puede quemar las hojas, cuando las cochinillas tienen los escudos finitos, digamos, y en ese caso podés alternar o utilizar, pero yo uso junto el jabón potásico con el ajo, los mezclo en el mismo pulverizador, en primavera, y después durante todo el verano voy aplicando, digamos, cuando las veo que aparecen. Excelente, excelente, Ana. Bueno, esto queda abierto, estos ateneos, estos conversatorios quedan abiertos a los matriculados, y bueno, si hay ya egresados de la carrera de jardinería y floricultura, invitarlos a que se matriculen. El costo de la matrícula nosotros los absorbemos, y el costo de la matrícula es el 30% de los agrónomos, así que están invitados, y bueno, a participar también de esta comisión, ¿no? Serán bienvenidos. Creo que no hay más consultas, así que damos por terminado el conversatorio. Si quieren quedarse los miembros de la comisión un ratito, que quiero comentarles un par de cositas, y bueno, el resto del público quedan liberados. Te piden que repitas eso último, no sé qué será, la matrícula para los técnicos. Ah, sí, la matrícula para los técnicos en jardinería y floricultura, el Colegio de Ingenieros Agrónomos los absorbe,
y el costo es el 30% de los que nos cobran a los agrónomos, o sea, y tienen el respaldo de un colegio profesional, ¿cierto? Van a tener matrícula, con lo que implica todo eso, ¿no es cierto? Así que bueno, son invitados a que se matriculen, a que se acerquen al Colegio de Ingenieros y se matriculen. Y si no, si tienen dudas, pueden comunicarse conmigo. Ah, bueno. Yo les digo algo, por ahí hay otros ingenieros que a lo mejor no son de la comisión, que en la Facultad de Agronomía tenemos la Tecnicatura en Jardinería y Floricultura, y que justamente el colegio, digamos que para mí me parece maravilloso poder matricular a los técnicos. El otro día, por ejemplo, los chicos ya recibidos habían visto que podían hacer un curso del SENASA, pero necesitaban una matrícula. Y entonces lo que nosotros insistimos en los técnicos es decirles, ustedes son nuestra mano derecha en el trabajo, entonces tienen que matricularse y trabajar junto con nosotros, no somos competencia. Es decir, en un vivero, en una producción, ahora no sé si hay gente acá que haga planes agroforestales, pero por ahí el mantenimiento de una cortina, la plantación y demás, la misma producción tal vez, que por eso los chicos están interesados, requiere de gente que esté formada y capacitada. Entonces, la matriculación de alguna manera también les da un estatus distinto y los protege y los capacita, me parece a mí, y los hace realmente profesionales, ¿no? Estás muteada, Nati. Muy bien. Bueno, agradecidos de haber participado. A Ana, infinidad. Quedamos maravillados. Bueno, cualquier consulta pueden comunicarse con cualquiera de nosotros o de nosotras. Así que damos por terminado el conversatorio y voy a dejar de grabar.